Eh, feliz año nuevo. Mentira. Pero es que nos ponen un conteo, Bueno, sí. un conteo que parece feliz año nuevo. Gracias a todas las personas que están con nosotros ahorita y que se están conectando en este momento. Somos el elenco de teatro de la UPC. Este elenco es dirigido por Sami Samayoa y por mí, que está acá con nosotros
en este Zoom. Y hola Samito, ¿cómo estás? Y nosotros venimos Buenas tardes. haciendo, desde que nos encerraron en cuarentena, empezamos a hacer una investigación sobre Hamlet. Y como parte de nuestra investigación, nosotros organizamos 3 conversatorios para que los actores que estaban haciendo la investigación puedan tener diferentes enfoques y sobre todo para tener también una mirada al enfoque. Teníamos un interés por ver el enfoque latinoamericano, ¿no? No solo cómo lo veíamos acá en el Perú, cómo se veía a nivel universitario, sino cómo también estaban investigando en otros lados de la región Hamlet, o qué información, o a qué nivel investigaban, ¿no? Porque creo que eso nos alimentaba mucho como un elenco en investigación. Nosotros hemos tenido que investigar para cuestiones para presentar a nivel, o sea, en Zoom, y a medida que investigábamos Hamlet, investigábamos cómo teníamos, cuál era la nueva forma de expresividad, ¿no? Ya no era el escenario, sino era el encuadre. Entonces nos hemos entregado a eso. Hemos tenido 3 conversatorios. El primero era la comedia en la tragedia, el segundo era, han de recordar, digo, el segundo era... El segundo era, no me acuerdo tampoco. Yo te Bueno, digo, era Hamlet. Yo me relaciones acuerdo, eran las familiares, no, relaciones relaciones intrapersonales, Ah, familiares. ya. las relaciones Ok. Ya familiares, sé por ese. qué quería llegar a eso. Y conversábamos en este conversatorio con Lautaro Vilo y con Fernando Luque, y, conversamos sobre las relaciones familiares, y, y yo trataba de llegar al punto un poco de los afectos, ¿no? Como buen latino, buscar dónde está el amor. Oye, y el amor de la mamá, y el amor el hijo, ¿no? Y me decían, no, esta obra no trata del amor. Acá esta obra no hay amor. No, en ningún momento nadie dijo que había amor, ni de Hamlet a Ofelia, ni de Ofelia, nada. Entonces, tuve una sensación como que, como que todo derivaba en una cosa política. Entonces me pareció como que naturalmente lo que habíamos organizado para este conversatorio, que es Hamlet, Poder y Política, cayó, ¿no? Como consecuencia de esa conversación. Entonces, esta, esta, esta tarde tenemos a 2 invitados para cerrar nuestros conversatorios, a 2 invitados que son 2 maestros muy queridos en el teatro latinoamericano, y que se han estado maestriando antes de entrar al aire. Nos maestramos duro nosotros, Maese, ¿eh? maese, sí, un Muestramos con todo. maestrismo. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Gracias por estar con nosotros. Gracias, No, ahora Alberto, sí, y gracias a claro, Laura genial. por compartir con nosotros. El tema es Hamlet, poder y política. Creo que es una época muy convulsionada políticamente para ambos países, sobre todo después de una pandemia. Eh, Hay un punto que a mí me llama la atención sobre esto, y que es un señor como Hamlet que está escribiendo desde este momento tan efervescente su punto de vista, o de una tragedia que sucede 200 años antes. Entonces me llama la atención cómo la época isabelina mira al siglo XIV, ¿no? De alguna manera. Pero Ujú. creo que conversemos un poco para saber un poco si nos situamos en el tiempo de Hamlet o si nos situamos en el tiempo de Shakespeare, ¿no? Quisiera ver cómo lo ven ustedes, o qué nos pueden contar a partir de sus experiencias, de la experiencia que tienen acercándose de tantas maneras a Shakespeare, ¿no? ¿Qué piensas tú, Laura? Bueno, primero que nada, buenas tardes, qué placerazo estar acá, compartir siempre con ustedes y con el maestro, con Alberto, siempre nos encontramos en algún conversatorio, es casi una actividad permanente que tenemos. Así es, así es. Y es un placer compartir con él. Gracias por darme la palabra. Mira, yo lo que pienso, a ver, puedo pensar muchas cosas respecto de Hamlet, por aparte es una obra que te invita a eso, te invita a reflexionar sobre muchas cosas. Coincido con lo que decían los colegas o compañeros, Fernando y Lautaro, respecto de que esta obra no trata del amor, efectivamente no trata del amor. Eh, Respecto de tu pregunta puntual, yo lo que pienso es que para entender no es la palabra correcta, para poder abordar un material, sobre todo de la extensión y de la complejidad que es Hamlet puntualmente,
tenemos que comprender el contexto en el que se produce ese material. Si no comprendemos el contexto, difícilmente podamos luego hacer cualquier otro tipo de análisis o producir una línea de pensamiento, una hipótesis, etc. Entonces, esta obra se produce, por lo menos la versión, porque fue una de las obras de la que sí hay registro de que se ha versionado en la vida de Shakespeare, que Shakespeare escribió varias versiones de Hamlet, pero bueno, la que tratamos, que en general es una traducción que toma un poquito de la versión in folio, que es la póstuma, ¿no? La que se publica en el 23, en 1623, y un poquito de la in quarto, que sí se publica en vida de Shakespeare, o sea, toma de las dos. Pero es una obra que se produce sobre el final, básicamente, la que nos llega hoy en día, que se produce sobre el final del reinado de Isabel I. Y hay que entender qué significaba que esa reina se muera y no deje descendencia. Más allá de todo lo que significó ese reinado en particular, que fue sumamente importante, al punto que hablamos de la era isabelina, ¿no? Y no hablamos, qué sé yo, de la era de Ana, que también fue una reina importante, la reina Ana, pero digamos, fue una mujer que realmente plantó una simiente ahí muy, muy importante en la historia de Inglaterra. Y yo creo que lo que más, para no va a entrar a dar una clase de historia, porque no se trata de eso tampoco, sino de que podamos reflexionar juntos, me parece que el punto es entender que era un momento de mucha incertidumbre, en una época de mucha incertidumbre también. Esto digo, a ver, son como capas sobre capas, ¿no? O sea, para hacerlo lo más simple posible. Estamos en una época, en un periodo histórico, social, político y artístico y filosófico, donde se pone en cuestión el sistema de creencias. Básicamente eso es algo, digamos, que atraviesa toda la obra de Shakespeare. Entonces, ya ese era el gran contexto. A eso le sumamos que esta reina, que saca adelante una Inglaterra muy golpeada en términos económicos, muy golpeada en términos sociales, y con una guerra intestina permanente religiosa, ¿no? O sea, territorial y religiosa entre protestantes o anglicanos y católicos, viene a poner cierto orden. Esta mujer logra eso, y logra una suerte de nacionalismo, o de idea de nacionalismo, o recupera un nacionalismo quizás un tanto perdido. Y esa mina se muere, perdón, de que digo mina, esa mujer... Era una mina, va. Sí. Era una mina, unos ovarios... Una super mina, sí. Super mina. Entiende, además. Claro, deja el reinado sin heredero y nomina como heredero al hijo de su peor enemiga, entre comillas, que era María Estuardo, que era católico. Entonces pensemos un poquito en eso, ¿no? O sea, los ingleses pasaban de ser católicos a anglicanos o anglicanos a católicos, o a que los quemen por una cosa o que los quemen por otra. Digamos, era un poco, digo, para ponerlo en términos brutos, ¿no? O sea, y por otra parte todo esto se produce en pleno humanismo, donde de alguna manera Hamlet viene como a representar un poco, o algunos de los aspectos, del típico príncipe renacentista también. Entonces es interesante tu pregunta, porque es una historia que se produce en el medioevo, si pensamos en el tiempo real llamado tiempo real de representación, o sea, cuando se produce la historia de Hamlet, pero escrita en pleno Renacimiento. Entonces tenemos un príncipe que piensa. Y es interesante porque Hamlet ahí hace unas triangulaciones interesantes, unos espejos interesantes, y nos plantea un Fortinbras, por ejemplo, como espejo de Hamlet, que no tiene esa línea de acción. El tipo va, conquista, entra, ¿no? Pum, mata, se queda con lo que considera que es suyo y punto. No se detiene a pensar. Como uno podría decir, Fortinbras no leyó El Príncipe de Maquiavelo y Hamlet sí. Daría esa sensación, ¿no? O sea, claro. Sí. O Laertes, que Laertes entra y dice, yo mato, yo lo voy a matar en la iglesia, ¿no? Todo así como desbocado, ¿no? Y Hamlet... Y está bueno pensar que no es un tonto Hamlet, que no es un tipo que no sabe qué hacer o que no tiene las agallas para hacerlo, es que realmente está atravesado por otras cuestiones. Yo me parece que tener en cuenta este contexto es muy, muy, muy importante para poder decir, bueno, a ver, ¿de qué nos está hablando Shakespeare? Es una obra que habla de los problemas de Estado. Y del hombre, yo digo que es una ida y vuelta entre la tragedia social y la personal, ¿no? ¿Qué le pasa al ser humano en su fuero íntimo, por eso el ser o no ser, frente a esta barbarie, frente a esta incertidumbre? Something is rotten in Denmark, ¿no? La primera frase fundamental, digamos, yo creo que ahí empieza la obra.
con algo está podrido, algo está corrupto en Dinamarca. Maestro, te doy la palabra porque si no me No, quedo no, acá. no, completar un par de cositas, porque lo que has dicho es exacto. Dos cositas simplemente. Una es que la visión que Shakespeare y los autores dramáticos de la época tenían de la historia no es la misma que tenemos nosotros, ¿no? Para ellos, por ejemplo, en el escenario, ellos mezclaban épocas, ¿no? La idea del anacronismo, por ejemplo, porque tienes una obra que supuestamente sucede en la época de los vikingos, porque la inspiración, ¿no? Y tienes un príncipe que estudia en Wittenberg, que es un filósofo, es un, como dice la maestra, es un renacentista, ¿no? Entonces todo se mezcla, tienes estos actores que llegan y se quejan porque no pueden actuar porque donde están hay esta compañía de niños que hace teatro que le está quitando el público. Y es lo que le pasaba a la compañía de Hamlet, perdón, de Shakespeare. Entonces Shakespeare. es una mezcla muy curiosa, ¿no? A él nunca le preocupó eso que nosotros llamamos el rigor histórico, porque eso es un concepto que viene recién del siglo XIX, ¿no? La famosa historia de por qué creo que la escena de los conspiradores de Julio César suena un reloj, suenan las campanadas de un reloj. Todo el mundo dice, Shakespeare es un ignorante porque en la época de los romanos no había ese tipo de error. A Shakespeare le importaba un rábano eso, ¿entiendes? Entonces, esa es una primera cosa que creo que es importante aclarar también. Y lo otro, claro, yo creo que el gran problema de Hamlet es que Hamlet es un hombre del Renacimiento que recibe una misión medieval. O sea, se le aparece el padre y le dice, me mató tu tío, mátalo. No le dice, denúncialo, no le dice, no, llévalo al... No, le dice, mátalo. Venga. Y este es un chico que está creciendo en medio, pues, de toda la idea del humanismo, etcétera. Entonces, la famosa duda no es solamente una duda personal, es también la duda de una época frente a otra, y eso me parece fantástico. Como decía además Laura, Fortinbras y Laertes son personajes de la Edad Media. O sea, si el papá de Hamlet le hubiera encomendado la venganza a Fortinbras o a Laertes, pues no hubiera habido obra, ¿no? El problema es que este hombre joven, y eso me parece muy actual también, ¿no? Totalmente. Como él lo dice en esa famosa frase que dice que qué tiempo tan terrible y qué terrible que yo haya tenido que arreglarlo, que yo tenga que arreglarlo, ¿por qué yo? ¿No? Entonces, creo que también eso es muy importante. Es un personaje que está en medio de dos épocas. Además, claro, porque evidentemente Jacobo, que fue quien reemplazó a Isabel, era otro mundo, ¿no? Era un mundo completamente distinto, oscuro, ¿no? Alguien que además escribió un libro de monología, etc. Bueno. Y la última cosa que quería acotar brevemente es que yo sí creo que hay amor en Hamlet. Lo que pasa es que te demuestra, porque acá hay una historia tremenda, ¿no? Que es la historia de Ofelia. Ofelia es una chica que está enamorada del príncipe y al final termina con el padre muerto por el novio, por el supuesto novio, con el hermano, bueno, se suicida, no sabemos si se suicida o no, ¿no? Porque es bien sospechoso todo ese discurso que cuenta la muerte sea Gertrudis, y en un momento donde aparentemente, evidentemente tiene que calmar a Laertes o tiene que manipular a Laertes, bueno, hay muchas lecturas, ¿no? Entonces creo que lo que dice la obra en ese sentido es que en un contexto así, pues el amor es algo que está completamente desvalido. O sea, ¿no? Esta historia de esta chica que se merecía otra historia, pues termina mal porque está metida en medio de una situación política terrible, ¿no? Donde Está está el sometido, padre, ¿no? donde El está el amor está novio y sometido. donde está el hermano, ¿no? Sí, eso, ¿no? A mí me gustaría agregar a esto que dice Alberto, que me parece fantástico, todo por supuesto. El tema del anacronismo, aparecen cañones, los cañones en el medioevo no existían, digo, Claro, ¿no? O sea, esto está todo el exacto. tiempo. Dos cosas que me parecen sumamente interesantes que para seguir sumando, ¿no? El tema del pasaje de la era isabelina a la jacobea o jacobina, ¿no? El pasaje de que es ahí donde se produce, ¿no? O sea, Sí. como lo describió recién el maestro, me parece brillante. Este chico en el medio de dos momentos. Este chico, este hombre, da lo mismo, por lo que hablábamos en la previa antes de abrir cámara respecto de hasta qué edad se puede interpretar Hamlet, qué sé yo, da lo mismo. El punto es qué es lo que está pasando, está entre dos sistemas. Entonces este pasaje de Isabela Jacobo, de este mundo, digamos, como yo comentaba hace un rato, ¿no? De cierta efervescencia social, ¿no? O sea, de Isabel que logra
fue todo un gran mito, como se contó, ¿no? O sea, se construyó un relato muy interesante cuando vence a la Armada Invencible Española, que en realidad no fue tan así, pero digamos, esa pequeña victoria que la convierte en una gran victoria, ella, ¿no? De ahí se pinta este famosísimo cuadro donde está ella con el mundo, ¿no? O sea, como casi como dueña del mundo, a un Jacobo, que aparte lo vemos en la producción dramatúrgica de Shakespeare, pasa de Hamlet a Macbeth. Y ahí está la diferencia clarísima entre un mundo y el otro. Claro. Un Hamlet que está conectado con el macrocosmos todo el tiempo, o sea, que pasa, ¿no? Del piso al cielo, podríamos decir, todo el tiempo, ¿no? Y que está como debatiéndose entre grandes temas y de pronto entramos en Inverness, que es el castillo de los Macbeth, y de ahí no salimos más. Como bastante Una tremendo, pregunta, un momento muy una pregunta. pesimista. Sí, Una pregunta tengo. Esta es una época en la que el mundo se estaba enfrentando a esta cuestión de si el mundo era plano o era redondo. Es un esto es poquito posterior, después. claro, Un es un poquito poco después. Eso es un después. poco Esa después, o sea, cuestión es anterior, ya pero estaba, entonces es un efecto en esto, o Ya sea, estaba una resuelta, duda, ¿no? Sí, ya estaba resuelta. ya sí. estaba Sí. resuelta, ya estaba Que esto resuelta. es Otra casi un pregunta. siglo después, casi, ¿no? Ok, Exacto, ok, sí. ok. De Pero todos modos, igual pensar un siglo, es un periodo claro, donde hay muchas dudas, ¿no? Y donde hay exacto. muchas, ¿no? Y además, claro, es fascinante porque Jacobo escribe un libro sobre las brujas que se llama Demonología, denunciando a las brujas. Entonces, Macbeth pasa además en el momento donde está pasando eso. Y por Exacto. eso las brujas son un poco lo que son en Macbeth, ¿no? Pero es otro mundo, en realidad es otro mundo, ¿no? Es Y Hamlet increíble creo porque que es está como que ahí, ¿no? pasa ahí, Sí. exacto, es como que pasamos del cielo al infierno o del purgatorio, porque de alguna manera el padre de Hamlet, el fantasma, está en una suerte de purgatorio. Exacto. Él dice, porque lo dice aparte puntualmente, ¿no? Pero creo que, mira, la expresión más clara del choque de sistemas está en el monólogo que a mí me fascina de él, Ahora estoy solo, luego de que se encuentra con los actores. Entonces él dice, bueno, se me ocurre, arriba cerebro, ¿no? O sea, voy a hacer esto, voy a hacer una representación de algo parecido a la muerte de mi padre. Entonces voy a Exacto. observar al rey, voy a ver cómo reacciona y en base a eso voy a tomar una decisión. Uno lo cierra ahí y dice, ok, empiezan los paradigmas de Kuhn, podríamos decir, ¿no? Se plantea la primera ideología o la primera intención de pensamiento científico, ¿no? O sea, tengo una hipótesis, genero una tesis, llego a una síntesis, punto. Ahora, inmediatamente después de eso, dice, no sea cosa que el espectro sea el diablo, y que valiéndose de mi melancolía, se esté burlando de Se mí o me viste de esté mi usando. padre, Aproveche de ¿no? mí Ahí Claro. está el choque de sistemas. y En se ese aproveche de monólogo Hamlet. tenemos esos dos mundos que están en pugna permanente. Bueno, Yo quería también está decir la famosa algo. escena. Sí, Sí, sigue, no perdón, sigue, no, no, sigue, no, no, perdón. no, 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 decí sigue, porque sigue. que me No, interesaba simplemente eso quería que. acotar la famosa escena, que es una Sí, escena, no sé si ustedes ya lidiaron con ella, que cuando diriges la obra la tienes que enfrentar, que es la famosa escena después de la representación donde Hamlet busca está yendo donde la madre, ¿no? Y ve a Claudio rezando, ¿no? Y dice, este Sí, es el momento, ahora lo mato. Y decide no matarlo no porque si lo matarlo. mata, como está rezando, se va al cielo. exacto. Y tú dices, claro, por eso creo que una de las mejores maneras cuando me preguntan qué cosa es dirigir, yo digo, dirigir es decidir. Exacto. Porque, a ver, ¿Hamlet realmente cree que eso va a pasar? O sea, Hamlet, este príncipe racional, etcétera, cree que si mata al tío, en ese momento el tío se va a ir al cielo. ¿O qué pasa ahí? Y creo que ese es uno de los tantos momentos donde los dos mundos se enfrentan, ¿no? Entonces, claro, como dice Laura, Hamlet puede pasar de esta cosa absolutamente científica, conductivista, inclusive, a decir el demonio, ¿no? Y Ujú, acá está el tío, lo mato, pero se va al cielo. Entonces, todo el tiempo estamos jugando con los dos mundos, ¿no? Están presentes todo el tiempo. totalmente. Ahora, yo tengo una pregunta, mira, hay una pregunta del público. ¿Cuál es la principal diferencia entre el gobierno entre el reinado de Jacobo y el reinado de Isabel? Bueno, la maestra lo ha dicho clarísimo, ¿no? Sí, Tenías a mí esta también me super pareció. mujer, además es un periodo de esplendor, ¿no? La Armada Española, etcétera, etcétera. Esta mujer, bueno, muy particular, evidentemente, pero después tienes este personaje oscuro, ¿no? Es un Tullido. personaje oscuro, Jacobo, ¿no? Sí.
¿no? Un poco como, y se habla pues de decadencia, se habla de depresión, todo el teatro que viene después, que es un teatro maravilloso además, es un teatro de muerte y de oscuridad y de, ¿no? Entonces, es como pasar, curiosamente, revirtiendo los géneros, es como si la Isabel hubiera sido el sol y Jacobo fuera la luna. No, normalmente se piensa al revés, pero en este caso, no, quizás por ahí un poco la cosa, ¿no? O sea, es pasar de un momento de gran seguridad a un momento de profundo desconcierto, ¿no? Con además dos imágenes muy distintas. Si tú ves los retratos de los dos, te das cuenta un poquito que son otro mundo, Absolutamente. ¿no? Ya esto que dice Alberto me parece maravilloso. Ya la cuestión fenotípica, inclusive, de cada uno de la reina Isabel y del rey Jacobo, ya ahí te marca, pero un cambio. Por eso digo, pasamos de la explanada de Elsinore a las catacumbas de Inverness. Esto es Claro. así, digamos. Y es interesante esto que dice Alberto, porque lo podemos ver en la producción completa de la obra de Shakespeare, ¿no? O sea, vos ves todo el periodo isabelino, lo que abundan son las comedias, las crónicas, ¿sí? Que reafirman, digamos, la identidad, la historia de Inglaterra, ¿no? O sea, esta cuestión, digamos, bueno, que termina con la tetralogía de la Guerra de las Dos Rosas, dándole un poco, ¿no? Este lugar tan interesante a Richmond, que termina siendo Enrique VII, el abuelo, ¿no? De Isabel, diciendo, bueno, Exacto. listo, pacificamos la nación. Más allá de si después en la historia real fue así o no, digamos, eso era lo que sucedía en ese momento. Pobre Ricardo se comió el garrón, digo yo, de ser el malo, siempre el maestro cuenta esto de las manifestaciones en Londres, para reivindicar la imagen de Ricardo, que no fue tan mal rey, pero bueno, había que darle a alguien, se tenía que llevar toda la culpa. Y Shakespeare participa activamente de esto. Digo, era un dramaturgo, un teatrista, porque no era solo dramaturgo, era actor, director, productor, hacía todo, que Oh, estuvo cerca de estos lugares de poder. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No era simplemente una persona, qué sé yo, como yo, que no soy amiga de Cristina Kirchner, o que no trabajo para ella, ni para Alberto, ni para Macri, ni para Castillo, ni para Keiko. ¿Me explico? O sea, no estoy ahí. Él trabajaba para esta gente. Trabajaba para el conde de Southampton, representaba para la reina y después trabajó para el rey. Entonces estaba muy al rey, cerca. ¿no? Exacto. Muy cercano, claro, muy Muy cercano, cercano. por supuesto. Entonces es muy lindo ver cómo él decodifica el sistema de poder, el sistema político y el sistema de poder, cómo lo desnuda en sus obras. A mí me resulta, a mí que me gusta mucho la ciencia política, realmente leer a Shakespeare desde ese punto de vista también es sumamente interesante, más allá de todo lo demás que es extraordinario, los textos y que yo me emociono, me pasa de todo. Digo, si hacemos un análisis político de sus obras, y también pensemos algo, en este periodo que empieza con Hamlet, el famoso periodo negro, son 4 las obras de este periodo, que son Hamlet, Macbeth, Otelo y Rey Lear. Ahí tenemos ese universo. También está Julio César, ¿no? Pues estuvo más o menos en ese tiempo. Pero digo, esas 4 nos cuentan justamente toda esta oscuridad. Empiezan Hamlet, ¿sí? Después ya entra él en otro periodo, que no es el que nos convoca para hablar hoy, que es cuando ya pasa, según algunos teóricos, al humanismo eh, optimista, ¿sí? De Los las últimas romances, obras. claro, sí. Son los romances del final, ¿no? El cuento de invierno, el maestro la ha dirigido, la tempestad, ¿no? Ya entramos en otro lugar. Pero digo, en este momento, que es el famoso llamado periodo negro de Shakespeare, es muy interesante pensar en esto. Y yo no quería dejar pasar esto del amor, que coincido, claro, yo digo, no hay amor en la obra, claro, no hay lugar para el amor, que es Exacto, lo que sí. dijo recién. Mm. No hay lugar A para mí el amor. me, Realmente Ofelia se merecía otra historia. Y Hamlet a quizás mí me también. parece, a mí me parece increíble cómo en aquella época, cómo desde esa época hasta la actual, en las monarquías que existen aún, cómo se sigue viendo la misma burocracia, por llamarlo de algún modo, entre nada, que prevalece la política ante algún tipo de amor, romance que se pueda dar fuera del ámbito bueno, básicamente de la monarquía en sí. Y eso me parece súper interesante porque no solamente es de la época de Shakespeare, lo vemos en la actualidad en las pocas monarquías que quedan
que cuando el hijo se va directamente, o hijo o hija, se va directamente y, no sé, se enamora de otra persona, lo que prevalece primero es el escándalo y como que cómo no puede estar con alguien de la realeza, está con una persona que no, y prevalece lo político y tratan de meterlo y meterlo y meterlo, y Absolutamente. bueno, Es que me esa parece historia increíble. del Meghan y amor en los Harry, pobres. matrimonios, no, claro, no, la historia del amor en los matrimonios reales, pues no existe, o sea, últimamente va cambiado porque el mundo ha cambiado, pero digamos, lo terrible de Ofelia es que evidentemente la destrucción de Ofelia, porque Ofelia pues es una víctima realmente de todo ese mundo, es que evidentemente el amor que ella siente no lo puede sentir por una razón política, o sea, es un príncipe y ella no es una princesa, ella Bueno, no es de sangre azul, ¿no? y con respecto al amor de Gertrudis, ¿ama, no ama? ¿A quién ama? Lo que ¿Cómo pasa es que hay que ama? pensar que son las madres, que son las madres reinas. Mm. Mira, una ¿Por vez qué se casó con el trabajando, hermano? ¿cómo? Estuvo enamorada siempre, ¿por qué se casó con el hermano? ¿Qué pasó Bueno, te ahí? voy a contar algo, les voy a contar Por algo muy lindo, favor. porque acá es donde aparecen las propias interpretaciones y donde podemos jugar justamente. Creo que lo que tenemos que tener en claro es lo que decía recién Alberto, ¿no? O sea, lo que en base a esta observación de Diego. Las monarquías están atravesadas por el desamor de alguna manera. Hay una suerte de maquinaria que funciona, ¿sí? Donde las cosas tienen que ser de determinada manera, porque hay que heredar, porque hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces, si pensamos, no sé, digo, la reina más famosa de este momento, digamos, coetánea nuestra, que no sabemos cuándo se va a morir porque parece que es eterna, es Isabel, ¿no? Digo, si vimos The Crown, que para mí es una serie maravillosa, ahí Shakespeareana, además. es shakespeariana, Totalmente es shakespeareana. extraordinaria. Ahí vemos justamente esta mujer que no se Totalmente. puede conectar con el amor, pero no porque no lo sienta o porque no lo desee, porque no tiene tiempo, pues no tiene el espacio mental y espiritual para poder dedicarse a eso, pues se tiene que sentar todos los días y jugar su rol de reina, ¿no? Y me parece que esto es interesante. Hace muchísimos años, acá en Buenos Aires, hicimos un taller de investigación con unos actores y actrices sobre Hamlet, justamente, y la actriz que interpretaba a Gertrudis planteó una tesis, o una hipótesis. Una tesis, en realidad después lo jugamos y terminó convirtiéndose en una hipótesis, en una conclusión. Ella vino con la idea de que Gertrudis podía estar enamorada o no de Claudio. Pero ella decodifica en su análisis que Claudio es menor que el rey Hamlet, lo cual es natural porque primero uno fue rey y ante la muerte de ese hereda el otro. Por lo cual ella interpretó que su personaje también podía ser o de la misma edad o quizás un poco mayor que Claudio. Y que ella elige casarse con Claudio para evitar que Claudio se case con otra mujer y engendre otros hijos. Y de esa manera se Perfectamente saca el posible, trono a su sí. hijo. Y a mí me pareció una lectura increíble. Digo, eso es No, una reina, perfectamente está posible. una reina. Claro. Porque no tiene Es que un ver con, personaje, sí. no, no es Y vení que te hago nuevamente, mimitos, es no, te tengo que asegurar que vas a ser rey. Digo, es muy interesante esto como casi una suerte de mecanismo de precapitalismo, ¿no? Digo, esa Perfectamente cosa de posible. totalmente, tenemos que asegurar que haya un heredero. Y y la todo mujer, el rol de tiene la que ver con mujer, política Este, siempre. a- perdón, que termino con este concepto, y el rol de la mujer como aseguradora, de alguna manera, de que el territorio quede asegurado. Es perfectamente posible, ¿eh? Sí. Tú sabes que cuando yo la dirigí hace ya 20 años, mi imagen hay era una pregunta que Jacqueline Onassis. Jacqueline Bouvier Excelente. Kennedy Onassis. ¿Por qué? Porque una de las características para mí de Gertrudis es que es muy enigmática. O sea, mucho. nunca realmente llegas a saber qué pasa ahí, ¿no? Lo que acaba de decir Laura me parece interesantísimo, es perfectamente factible también. No es un personaje, o sea, siente culpa en un momento, en la famosa escena del dormitorio, pero es un personaje, y está todo ese momento que para mí siempre fue un momento me acuerdo que lo conversábamos mucho, Iván Fraissinet hizo el personaje, porque yo hice que Sergio Galiani hiciera Claudio, que tenía exactamente la misma edad que Hamlet. Entonces la cosa se complicaba más todavía, ¿no? Pero está este famoso momento donde ella le describe la muerte de Ofelia a Laertes.
que es uno de los textos más bellos de Shakespeare, pero tú dices, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué ella? ¿No? ¿Por qué ella le cuenta eso? Y se lo cuenta en un momento donde lo tiene que ganar para el lado de Claudio, ¿no? Entonces, es un personaje muy misterioso, y creo que... Ahora, pasa algo, no sé si tú sientes lo mismo, Laura. Lo que pasa es que todos los personajes femeninos de Shakespeare, sin excepción, ¿eh? Son misteriosos. Hay algo, Absolutamente. hay información, por ejemplo, el famoso tema de si Lady Macbeth tuvo o no hijos, tiene hijos, qué pasó con los hijos. Mientras que los personajes masculinos, todos, son bastante claros. Sí. Dentro de sus complicaciones, ¿no? Absolutamente, Pero los personajes no le vamos a femeninos quitar son complejidad. misteriosos, ¿no? Pero los personajes Es femeninos, curioso eso, ¿no? sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Hay algo, bueno, yo justo estoy trabajando, estoy haciendo una maestría ahora y estoy tomando ese tema como tesis, justamente, porque digo, Bueno. vamos a darle para adelante con algo que me conmueve un montón, que es qué pasa con estos roles femeninos y justamente la vinculación con lo político también, ¿no? O sea, ¿qué rol Exacto. ocupan? Y Sí, una, Sammy, una consulta. vas a Y rapidito. sí, hay una duda, bueno, varias dudas surgen, ¿no? Pero hay una duda de por qué motivo no se le entrega el trono directamente. Bajo esa tesis que tú nos comentas, Laura, de la actriz argentina de querer preservar el trono y que no tenga otros hijos, ¿por qué directamente, siendo mayor de edad, Hamlet no le sucede el trono de rey a príncipe o a rey? Pero sabes que ese es uno No de los será, grandes temas de discusión, ¿eh? De toda la no será vida. y no hay una razón ahí tal vez escondida, Alberto o Laura o quien nos pueda resolver esta duda, que no Ese es quiere, uno de que no, los temas, ¿eh? De esta obra. Ese es uno de los temas de esta obra, porque yo he leído, de repente Laura, tú también, en varios estudios se dice, no, porque en realidad se transmite por la línea, entonces le toca más al hermano que al hijo, que es perfectamente factible, pero nunca se Totalmente. dice. No se pero la dice. rapidez con la que Gertrudis se casa con Claudio no será una razón, me aventuro a pensar, de evitar de que Hamlet sea, porque nadie quiere que sea el rey, el nuevo sucesor. Empezando por él. Puede Él ser no quiere eso, ser el rey. exacto, Él pero hay detesta algo la que, idea de ser el rey. Sí. exacto, a mí me interesa mucho detenerme en eso, porque me parece que ahí está, ese es uno de los quits del personaje. Él en ningún momento dice, pero qué jodido mi tío, en realidad yo tendría que estar en este lugar. No lo dice en ningún Nunca. momento de la obra, a él no le interesa ese lugar, no le interesa. Él es un príncipe, no es un rey. Es un Y no filósofo, pelea por además, ese ¿no? lugar, es un Claro, príncipe exacto. filósofo, está en otro lugar, es quizás está más cerca de Próspero ya en su último tiempo, ¿no? O sea, ya es, Absolutamente. bueno, me dedico a estudiar, a leer, no me importa nada el poder. Eso por un Incluso ahora lado. una... Sí, Sí. perdón. No, y por otro lado, también tener en cuenta algo que sí pasa en la obra. Digo, vayamos a los indicios que da el texto, que cuando empieza la obra, mejor dicho, cuando aparece Hamlet, pues la obra empieza ya con la primera escena, digo, empieza dramáticamente, ¿no? Empieza fuerte, Era- who's there, ¿no? O Gran sea, empieza con comienzo, ese sí. texto, decir, mierda, ¿qué se viene ahora? Pero digo, cuando aparece Hamlet, que aparece con Claudio, Gertrudis y toda esta cuestión, digamos, protocolar, ¿no? Donde Laertes pide permiso, nos encontramos con un Claudio ahí que en algún momento me gustaría hablar un poquito de eso. Claudio lo que dice es, lo nomina a Hamlet heredero del trono. ¿Se entiende? Luego Hamlet, cuando se sabe muerto, lo nomina a Fortinbras su heredero. Entonces, eso fue lo que hizo Isabel con Jacobo. Por eso digo, es interesante tener en cuenta los contextos. Isabel nominó a Jacobo heredero para evitar un problema intestino, para evitar una guerra civil. Yo no sé si era su favorito, pero si no lo hacía, terminaba todo en una guerra civil. Entonces es interesante pensar en esto, ¿no? Porque ahí aparece el mecanismo del poder, ahí es donde aparece esta cuestión de la política, donde no es tanto qué deseo, qué quiero, sino qué es lo mejor para el momento. Para el Y ahí, país, para el Estado, para el reino. totalmente, para el reino, para el país, para la nación, como lo querramos llamar. Y ahí me parece muy interesante el personaje de Claudio. Porque de alguna manera, así como tenemos a un príncipe renacentista en Hamlet, tenemos a un monarca que no es un bárbaro. También podríamos decir que es un tipo que está mucho más vinculado o que lo podemos relacionar a Claudio, estoy hablando, es el espejo, es el opposite de su hermano.
Su hermano fue, conquistó, se quedó con tierras, y él negocia, es un diplomático. Sí, es un Maquiavelo, Tremendamente ¿no? pragmático, totalmente Claro. maquiavélico. Entonces también es un renacentista, Claudio. Sí, Yo, para mí es un personaje cierto. muy subvaluado. A mí Ujú. me encantaría volver a dirigirla. Yo la dirigí hace 8000 años cuando era una criatura soberbia que creía que podía dirigir Hamlet. Si en algún momento me atreviese a dirigirla, porque ahora la verdad que ni me animo, creo que me centraría mucho también en esa... Hay algo, son muy parecidos en un punto, Claudio y Mucho. Hamlet. Sí. A mí una hipótesis que me acaba de salir justamente, de nacer justamente a raíz de lo que has dicho, Laura, es que tal vez el hecho de que no haya sido el heredero es porque directamente Hamlet estaba estudiando en la Universidad de Wittenberg. Y Sí. entonces, Sí, ¿quién estaba más cercano al trono? Claudio. Y es una su hipótesis que tío. me gustaría saber qué tan Por válida o supuesto. no la consideran. Perfectamente. Lo que pasa es que Hamlet, sea lo que sea, tenía que haberse contado con, o sea, si fuera el... Es que a mí esta cosa, todo este cuento de que hay una línea que... Me parece como esas cosas que aparecen al comienzo de Star Wars, esas cosas que se van proyectando con toda esta, que a mí me aburren sobremanera. Y yo digo, no vas a poner una cosa así, no vas a poder explicar en la época de Shakespeare, ¿no? Yo creo que hay un factor en todo caso de voluntad importante, ¿no? Hamlet decide, prefiere no hacerlo, ¿no? Y eso es lo que, claro, entonces se aparece, por algo se le aparece el padre, ¿no? O sea, le dice, tú tienes que hacerte cargo, no te puedes zafar, no te puedes zafar. Hamlet se zafa, porque él quiere ser Un alma libre. Es un alma libre y además es un hombre que le interesa. Mira a su mejor amigo Horacio, es un chico pobre, como decían las señoras antes, ¿no? Y claro, los otros dos amigos que tiene, sus compañeros de promoción, Rosencrantz y Guildenstern, ya sabemos lo que son. Entonces, evidentemente, hay en este chico un deseo de ser otra cosa, ¿no? Y una gran soledad, ¿no? Una profunda soledad. Porque es su único entonces, hijo, además, ¿no? Pero también hay una cuestión, por ejemplo, por más que para Hamlet sea claro que políticamente su madre tenga que tomar una u otra decisión para salvar al país, a Hamlet no le cuadra. A Hamlet le reclama a la mamá cosas íntimas. Te Bueno, has es que metido a esto la es lo que cama con yo este... esto es lo que les decía al principio, que a mí me parece interesante también en Hamlet, entre tantas miles de cosas que te tira por la cabeza, la obra, es esta ida y vuelta entre lo personal, entre lo público y lo privado. Absolutamente. Y Y además eso es lo que lo hace interesante. la prontitud y el vínculo que hay. Claro, La todo es muy prontitud. sospechoso, ¿no? Todo es muy rápido. Claro, Bueno, todo sospechoso. en algún momento nosotros planteamos una dinámica Sí. en el trabajo del elenco A ver. y la actriz que hacía Gertrudis planteó como si ella hubiera manipulado, o ella es la que puso en el trono a, ¿no? También Todo es posible. ¿Por qué Jacqueline Kennedy, perdona que suene a la revista Hola, pero por qué Jacqueline Kennedy se casó con Onassis? Ese es uno de los grandes misterios del siglo XX. Absolutamente. Y además el Mucha sí rostro... era una mujer enigmática, Jacqueline, ¿no? Y Enigmática. una mujer... A Ivonne Freycinet, que hacía el personaje, la primera foto que le mostré el primer día de ensayos fue la foto de la boda. Si ustedes ven la foto de la boda, la expresión de Jacqueline Onassis es lo más enigmático del mundo. Tú dices, esta mujer, qué cosa. Entonces, claro, yo creo que Gertrudis tiene ese misterio, ¿no? Mira, todas las lecturas que se han mencionado son perfectamente factibles con ese personaje. es increíble el personaje. ¿Ah? Es muy, Además, muy le habla de gran costado a personaje. Polonio, siempre le mandan darditos a Polonio, ¿no? ¿Cuál es, desde la posición de Polonio políticamente, este señor es como un asesor? ¿Este señor respaldó en algún momento al rey anterior y ahora respalda al nuevo rey? Siento que Sí. Polonio es el gran, es como los senadores romanos, ¿no? O sea, que responden al poder y no a quien esté en el poder, ¿sí? Ah, ok. Exacto. Panqueques. No, son estos políticos de profesión que Exacto. nosotros conocemos también, que se quedan con los distintos presidentes. O sea, Polonio es un político.
es un político, no es de ninguna manera el tonto que a veces, ¿no? A mí me molesta cuando hace como Sí, a mí me molesta también que lo No. pongan como tonto, y además hay algo muy interesante en Polonio, que es el espionaje. Yo digo, de alguna manera Polonio es como no sé cómo se llama Montesinos, nosotros tuvimos a Servicillo, que Montesinos. nosotros también lo llamamos Montesinos, o sea, Claro, llegamos pues. a esa conclusión. Nosotros, Un hombre que manda espiar a sus hijos. A su hijo. sí, ¿no? nosotros muchas veces, para quien hacía de Polonio, siempre para que se inspire, le hemos dicho, imagínate a tal político lo que hace. No digo los nombres para que, bueno, no causar, pero digo, Claro. imagínate a él, a tal persona, lo que hace siempre y cómo es prácticamente un chupamedias de cada persona que está en el poder. Y básicamente en eso se inspira cada Polonio, bueno, cuando Polonio Claro, actúa, él siempre va a salir adelante. Él interpreta, siempre y va a así- salir adelante. Él Ajá, y siempre así- va a estar ahí, ¿no? Ajá, y el personaje Esa así gente que sale tú ves adelante estas siempre. fotos a veces de cambios de gobierno y de régimen, y de repente en el fondo atrás te das cuenta que en varias de las fotos hay una Aparece el persona que mismo. está siempre. Hay un Polonio Siempre hay un siempre. Polonio. Sí, Ahora, son políticos de carrera también. Digo, yo exacto. para sacar un poquito lo de uno se puede molestar, a mí me pasa, yo soy muy... El domingo acá tenemos elecciones, estoy No. brotadísima, viendo todos los programas, viendo las encuestas, bueno, estamos en un momento difícil acá, muy difícil, como en todo el mundo, pero bueno. Y digo, me parece interesante pensar para no decir, bueno, es chupa media porque es su carrera, es su profesión, está para eso, digamos. Nos puede gustar su ideología o que esté hoy con uno y mañana con el otro, y que eso nos moleste desde lo ideológico a nosotros. Ahí es donde se cruza lo personal con lo público. Sí. Y eso es algo que produce Hamlet como obra también. Entonces, por eso creo que a veces también hay como una suerte de interpretación respecto del personaje de Polonio, justamente, o de ponerlo como un tonto, de ponerlo como un Me parece que es un tipo sumamente inteligente. Es el tipo que maneja la inteligencia en términos de espionaje, la inteligencia del Estado. Sí, Es el tipo que manda a los embajadores y les dice qué es lo que tienen que decir. Es el que recibe las cartas. No es el que maneja toda la información. de acuerdo. Lo que Trata pasa, de creo seducir- que... Pero hay trata una de cosa seducir a importante, Claudio, ¿por qué? Perdón, solo una cosita chiquita. ¿Por qué Polonio siempre lo hace como un tonto? O la mayoría de las veces. Porque tiene un pésimo sentido del humor. O sea, es una persona que quiere contar chistes y los Y no le cuenta sale. muy mal, porque no tiene sentido del humor. Entonces la gente asocia eso al hecho de que no es muy inteligente. No, hay gente maravillosamente inteligente, genial, que no te puede contar un chiste. Entonces creo que ahí hay un tema. Es un personaje insidioso, astuto, muy, ¿no? Nosotros además cuando le hicimos, el actor que hacía el papel, lamentablemente, porque yo no quería que fuera tan evidente, era igualito a Montesinos. Entonces la gente decía, es Montesinos, que era Mario Vázquez, ¿no? Entonces yo le decía, no, pero es que no es Montesinos. No, pero me decían, sí es Montesinos porque tú lo has puesto igualito. Yo digo, no, el actor es igualito. Pero Y de alguna sí, manera, de alguna manera, esta persona que es muy inteligente, como dicen, se enfrenta a otra persona de una inteligencia, no sé si superior, pero de otro tipo, que es Hamlet, cuando tienen esa escena en la que lo burla como el vendedor de peces, todo el tiempo Pero lo es que está claro. agarrando de tonto, ¿no? Claro. pero es que lo que pasa es que Hamlet, además de tener un cociente intelectual altísimo, tiene un sentido del humor muy ácido, cosa que Ácido. él no tiene sentido del humor. Yo tiemblo, o sea, no me imagino, ni quiero saber cómo es el sentido del humor de Nicolás Maduro. ¿Me explico? O sea, No lo tiene. Sepamos. entonces Ya sepamos no creo que que no lo tiene. Ya con lo del pajarito me hace entender que no, pero digamos, ¿no? Que dijo que un pajarito le hablaba y Chávez le Le hablaba. del pajarito. Entonces, Sí, claro, sí. y tú puedes decir, pero Maduro es un tonto. No es ningún tonto. No tiene sentido del humor. Y tener sentido del humor es una capacidad de jugar con una serie de cosas que es lo que Hamlet tiene y Polonio no tiene, ¿no? Pero me no es parece ningún comparar tonto, sí. a Hamlet con Maduro, me parece que hay así. No. De Estoy diferencia. comparando, Ahí creo que el tiene. maestro, voy a hacer exégeta del maestro. No creo que el maestro esté hablando comparando a Hamlet con Maduro. Estamos No. hablando de esta cuestión del sentido del humor que sí tiene Hamlet. Hamlet, de todos los personajes masculinos de la obra de Shakespeare, acá
esta es una de las poquitas cosas con las que coincido con Harold Bloom, porque me enojo siempre con Harold Bloom. Una de las Bloom, pocas cosas que las que él dice coincido eso, ¿no? con él es que Hamlet, de los personajes masculinos, es el más inteligente de todos. Sí, claro. Más Yago encantador. logra lo que logra con Otelo, porque Otelo no tiene la capacidad intelectual que sí tiene Hamlet. Entonces No él tiene dice, sentido del Harold humor. Bloom, Otelo claro, y tampoco no tiene tiene sentido del sentido humor. del El humor. Rey Lear no tiene sentido del humor. Exacto, que Yago, por ¿Verdad? ejemplo, sí lo tiene. Entonces, Harold Bloom propone esto, dice, si ponemos a Yago y a Hamlet, Yago nunca hubiese podido convencer a Hamlet, como sí convenció, Totalmente de infectó acuerdo. la mente de Otelo, y estoy completamente de acuerdo. Y después hace una comparativa con los personajes femeninos y dice que quizás el único personaje femenino que tiene esa capacidad intelectual suprema que tiene Hamlet es la Rosalinda de As You Like It. Absolutamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Digo, También pero estoy de después acuerdo. es como, digo, esa escena, coincido totalmente con lo que dice el maestro, es una cuestión, el manejo de la ironía, que es una característica del desarrollo intelectual o de la capacidad intelectual de una persona que tiene Hamlet, no la tiene Polonio, no la tiene. Polonio es un político, cuando digo de carrera, no estoy diciendo que sea brillante, digo que esa es su carrera. Va a estar No es que siempre ahí. él hace lo que tiene que hacer, el uso que hace de su hija es El uso, tremendo. eso quería hablar. El uso de Es la terrible. hija. No, yo solo, déjeme dejarlo La usa para para adular aclarar al lo de rey. Maduro. Lo Dale. de Maduro no, lo que yo quería decir es que Maduro, evidentemente, no tiene sentido del humor. No, no lo tiene. No, entonces, claro, Que sí para lo mí tenía Polonio Chávez. es como Maduro, ¿no? Que sí lo tenía Chávez. Ese Mr. sentido del humor Daniel, sí lo tenía Es otra Chávez. cosa, es cierto. Sí. La otra cosa, claro. No Me nos chocó, vamos me a hablar chocó, de me política chocó. latinoamericana porque vamos a terminar a las patadas No, no, todos. no, 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 Pero no. digo, Lo que yo quería explicar es cómo, por ejemplo, Polonio, creo que parte del problema de la interpretación del personaje es que como cuenta chistes malos, ¿no? La gente, o que no capta los chistes, la gente dice es bruto. No es bruto. Claro, no, no tiene Funciona a otro empatía. nivel. No tiene empatía. Funciona a otro nivel. Entonces, Exacto. claro, si tú pones a Maduro frente a personajes de una gran... ¿Quién podría ser Hamlet frente a Maduro? No sé, un comentarista político sumamente inteligente y agudo, pues evidentemente, por ejemplo, bueno, Bailey tiene sus cosas buenas y Bailey te iba a malas, ¿no? decir. Pero Bailey, Bailey sí, tiene iba a esa decir lo cosa... mismo. Entonces, Es si tú pones a sumamente Bailey con inteligente. Maduro, pues no, es Hamlet y Polonio, ¿no? O sea, no hay Totalmente. manera de... ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Otra forma Y de Yo me entender. peleo mucho con Bailey, pero no puedo negar su capacidad, o sea, que tiene una inteligencia que es maravillosa, Increíble. digo, realmente, Y me un enojo muy con agudo. él, con su ácido, ideología y todo, tal pero es un cual. tipo sumamente agudo, Exacto. tiene una capacidad de análisis extraordinaria, después se lleva agua para su molino y plantea su Bueno. ideología con la que yo no coincido en lo más mínimo, pero digo, realmente es pensar en eso, digo, eso está Sí. bueno también poder despojarnos, por lo menos en una primera impronta, de nuestro propio sentimiento, nuestro propio prejuicio respecto de los personajes, para Los poder personajes. hacerlos de la manera lo más Claro. profunda, o no sé si profunda es la palabra, de Sí, la manera compleja, más va. Sí. compleja, claro, o sea, de darle toda la profundidad en ese sentido, no profundidad no porque deba ser sumamente profundo el trabajo, sino profundidad de darle esa complejidad, de darle ese espectro, de darle esa dimensión, ahí está, no me salía la palabra, que tenga una verdadera dimensión y que no sea un personaje que pase como un pasquín, ¿se entiende? Salirnos del arquetipo de que Polonio es tonto, de que Claudio es malo, de que Hamlet es cobarde, de que... Un poco ese era nuestro camino, ¿no? Nosotros empezamos a encontrar otras cosas en Gertrudis. Nunca en ningún momento en nuestra investigación vimos, por ejemplo, un Polonio tonto. Y nosotros nos entregamos sumamente a Mateus. O sea, a ver qué encontrábamos nosotros de primera al texto, ¿no? Es que hay Entonces, toda una tradición, ¿no? Si tú ves la versión de Laurence Olivier, que es una versión del 46, la del cine. ahí está, ¿no? O sea, Polonio es viejito. Kenneth Branagh también lo hace tonto. Es un Kenneth viejito Branagh que lo habla hace así, ¿no? Es un viejito Polonio. Y tú dices, pero ¿por qué va a ser un viejito? Y es tonto. Y si ves a Claudio, o sea, ese señor, yo no le dejaría mi bicicleta. ¿Entiendes? O sea, Claro. evidentemente es un malvado y Ofelia es esa niña tonta. Ofelia, cuando se vuelve loca, alguien dijo alguna vez que la locura, creo que lo dijo Brooke a partir de Marat Sade, que cuando tú enloqueces, lo que florece es lo que más ocultas. Absolutamente. Toda la escena de la locura es una escena absolutamente sexual. Todas las referencias que ella hace
son sexuales. Las flores que ella da, que todo el mundo dice, ay, las flores. No, entonces tú dices, Ofelia tampoco es una niñita con la que, o sea, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Sí. En fin, Sí. Disculpen, Parece aproximadamente... algo, perdón, quiero completar esto que acaba de decir el maestro respecto a Ofelia, que para mí es un personaje extraordinario. Y esa es una escena extraordinaria, o sea, es para una construcción maravillosa de cualquier cosa que se nos ocurra. Me parece que es muy interesante tener en cuenta también que sí, eso lo dijo Brooke con respecto a Marat-Sade, cuando aparece esto que uno oculta, lo que más oculta aparece en la locura, y uno lo que más oculta en general es la verdad. Esto es muy interesante de tener en cuenta. Tal cual. Hay algo en Hamlet, en esa escena particularmente, Ofelia dice lo que siente, dice lo que sabe, dice lo que quiere, dice lo que puede, y de encima se toma el atrevimiento de amenazar al rey. Ella sale de escena diciendo, mi hermano se va a enterar de todo esto. Claro. Y el hermano después llega con una horda de vikingos para reventar el reinado. Por ende podemos pensar que la mataron, ¿ah? Claro. Por ende podemos pensar que todo el discurso de Gertrudis tan bello en realidad es una manera de cubrir una verdad y por otro lado de alentar a Laertes contra Hamlet, ¿no? Contra Hamlet. Sí, es muy interesante eso también, porque ahí perdóname, que Diego, ya te dejo, te juro que ya te dejo, pero quiero completar. Digo, es muy interesante pensar la utilización del cuerpo de Ofelia. Estuve hace poco en una entrevista larguísima por una tesis, por un trabajo práctico que tengo que hacer con un dramaturgo argentino, es Bernardo Capa, que él escribió una obra que se llama El cuerpo de Ofelia, y trabajó sobre eso. Entonces tuvimos una charla, pero de como 4 horas por Zoom, porque yo tengo que trabajar sobre su obra, plantear una tesis, bla, 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 y hablábamos de esto, de la utilización que hacen Claudio y Gertrudis, pero sobre todo Claudio, del cuerpo de Ofelia, para matar 2 pájaros de un tiro. Él hace que se peleen, logra, con la ayuda de su esposa, logra que Hamlet y Laertes se enfrenten físicamente sobre el cuerpo de ella. A ese nivel de profanación se llega. Pelean sobre el cadáver de la chica y de ahí viene, bueno, ahora vamos al enfrentamiento. Y se matan entre ellos. Lo que pasa es que a Claudio le sale mal a último minuto, pero le podría haber salido perfecto. Es genial eso, es bien interesante. Eso que mencionas pobre Ofelia, pues, inclusive muerta es como, ¿no? Es estilizada luego de muerta también. Sí, sí, justamente lo que quería mencionar era el tema de Polonio, que estábamos obviamente defendiendo que no es un tonto, sino que si nos ponemos a analizar, es un estratega, porque cuando se va Laertes a Francia, le recomienda un montón de cosas para que resalte entre todas las cosas que va a hacer y sea de alguna forma un líder, un político de relevancia, e incluso ahora que, claro, como tu padre, ¿qué? ¿No? Claro, e incluso cuando habla con Ofelia y la utiliza, justamente en la parte final, cuando muere, la sigue utilizando justamente, y por eso lo veo más como una estratega, por más que hace un rato dije que era un chupamedias, también se le ve como una estratega total, porque él mismo se está labrando su propio camino para ser favorecido en cuanto a todo tema político, político monárquico, mejor dicho, tema político / monárquico, y también con sus hijos, a sus hijos prácticamente los está entrenando para que, posterior a ello, vayan al poder y, no sé, por ahí ya tirando un poco de los pelos las cosas, ¿no? Tal vez quedarse con el reino. No sé, creo que se puede dar o no, digamos, si lo dejamos correr, obviamente nos ponemos a improvisar, seguramente quizás lleguemos a ese lugar. Filosóficos. Improvisar en el buen sentido, ¿no? De dejar correr el texto y dejar correr la actuación y de pronto llegamos a ese lugar. En principio yo no lo veo a Polonio, es una idea muy personal mía, interesado en el poder monárquico como un lugar para él. No lo veo un tipo interesado en querer ser rey. Él lo veo como un tipo interesado en no perder su estatus. Exacto. Y en mejorarlo cada vez más, cada vez que pueda. Por eso se excede, y es muy interesante cuando cuando lo encuentra muerto, porque Hamlet pega el estocazo en el absoluto convencimiento de que quien está detrás del tapiz es el rey. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y se encuentra con Polonio, y le dice, parafraseando, ¿qué ¿no? diablos estabas acá? ¿Qué carajo hacías acá? Ya te excediste, flaco, te pasaste de mambo. No hacía falta tanto. Trata de cloaca, le dice.
¿Qué haces acá, rata de cloaca? Es No, que yo digo, es un político profesional. O sea, es que, exacto. bueno, no sé si te acordarás, Laura, pero hay una canción de Marilena Walsh que se llama El área del Salón Blanco, que habla de un señor que se llama Jorge Garrido, ¿no? Que parece que era un señor que estuvo en todos los gobiernos argentinos de toda una época, ¿no? Ese Absolutamente, para mí es Polonio, absolutamente. ¿no? Garrido es Polonio. En la Argentina, claro, yo digo, si lo menciono acá nadie va a Acá entender nada, pero gracias por traer la colación, es que de me traer acordé, porque me el... acordaba de esa canción, siempre se me quedaba. Mira, Julio Velarde, que es nuestro presidente del Banco Central de Reserva, Ujú. ya, es alguien que está, ¿no? Que se queda. Claro, él no es tanto un político, pero es una imagen de alguien, como alguien va como reciclándose constantemente, ¿no? Absolutamente, acá pasa lo mismo, Es ¿no? Pero como el sí sistema, con el ¿no? Es megacanje, como, pero este estuvo en el 2001, después estuvo en el Está 2005, ahí después estuvo en el haciendo, ¿no? 2004, pero si era ministro de fulano, ahora es ministro de Perengano. Sí, Bueno, hay una foto terrible también, que es la famosa foto de Allende sentado como presidente con su ministro, creo que el ministro de Guerra, era Pinochet, al costado. absolutamente. Tú ves la foto y claro, no te imaginas en ese momento qué va a pasar después, pero después cuando la ves dices, claro, ¿no? Es Es alguien como que la está, foto es la de, gente que está siempre ahí, ¿no? es Exacto, como esa foto de la política peruana donde sale Vizcarra, PPK haciendo ejercicios afuera de Palacio, Sí, y pues, estaba su sucesor. esa gente que siempre está ahí, ¿no? Y claro, es sí, la y creo que institución, además es él se los que están muere, la muerte de Polonia es una institucionalizados. muerte terrible, absurda, espantosa, absurda. todo sale mal y evidentemente porque él se pone detrás y no creo que se pone detrás de este tapiz porque es tonto, sino porque él jamás imagina que va a pasar lo que pasa. Creo que ni Absolutamente, Hamlet se imagina que va a pasar lo que pasa. Hamlet es el peor vengador que te puede, o sea, si eliges un vengador es el peor de todos, es imposible, ¿no? Y mata a este Y tipo, ¿no? y mata por primera este, vez, lo cual es toda Exacto, una transformación en el personaje. exacto. Fíjense ustedes que a este, partir del asesinato de Polonio y el exilio, ¿no? El envío de Hamlet a Inglaterra también cambia, si lo ponemos en términos musicales, cambia la tonalidad de la obra. Sí. Empieza a ser más lenta, ya no tiene ese dinamismo que tiene en la primera parte. Es como que pasamos de una escala mayor a una escala menor. Es muy interesante eso yo también de tener en cuenta. me quedé con dos preguntas, una Mirá, en términos de poder y otro en términos de contexto. Al inicio hablamos de haber revisado el contexto y como que definimos que Hamlet es un hombre que está en el umbral de dos contextos, ¿no? El Renacimiento y el medieval, ¿no? Y él empieza la obra como un hombre renacentista, pero termina como un hombre medieval, porque finalmente termina a la pelea, ¿no? Matando y muriendo. Y lo segundo es en relación al poder, todos están luchando o todos están luchando en función de un poder político o económico. ¿Cuál es el poder del que goza Hamlet? Hamlet tiene algún poder, ¿verdad? Porque para empezar podría ser el conocimiento, ya es un poder, ¿no? La sabiduría tal vez es un poder. Entonces él en búsqueda de qué poder está en búsqueda de alguno. Como que me quedaron dos Sí. preguntas ahí. Yo te anotando. contesto a la segunda rapidito, como pienso yo. El poder de él es el poder de decisión. O sea, él es un tipo que por la razón que, bueno, podemos pensarlo de muchas maneras, decide no ser rey y decide estudiar filosofía y decide, ¿no? Decide que su mejor amigo es un commoner, es un tipo. Entonces, creo que hay una independencia engañosa. Creo que una de las cosas que pasa cuando se le aparece el fantasma es que él se da cuenta que eso no es tan cierto, ¿Yo ¿no? sabés con qué personaje histórico lo comparo a Hamlet, Alberto? Y lo comparto con todos, digo, que tomo esto que él dice, ¿no? La capacidad de, que es uno de los personajes que consideró Maquiavelo al momento de escribir El Príncipe. Yo lo comparo con César Borgia. Sí, claro. Lean los Borgia, no la Ujú. novela de Puzo, ¿no? Que te cuenta como, pero lean un poquito de historia de los Borgia, que es muy interesante. Y ahí van a ver que hay algo muy parecido entre César o Césare y Rodrigo, que fue el Papa Alejandro, como él todo el tiempo está tratando de separarse de ese padre, y finalmente es lo que lo termina condenando, es ese padre. Y Sí, este era un claro. pibe que él quería, de hecho, fue avanzando sobre,
a ver, lo cuento rapidito. Él empieza por mandato paterno, se ordena clérigo y termina siendo cardenal a los 19 años, ponele, una criatura y ya era cardenal. Porque era un lugar de poder muy importante. Muere su hermano, lo matan, a su hermano, el hermano de César, matan a su hermano Juan, que era el jefe del ejército papal, y el único caso en la historia de los papados, él deja el hábito de cardenal y asume ese rol, y lo hace, pelea mucho para ocupar ese lugar, ocupa ese rol de jefe del ejército del papado. Y empieza a avanzar sobre los distintos feudos, porque esto ocurre en 1492, de hecho es el Papa Alejandro, o sea, Rodrigo Borgia quien le da a los reyes católicos el título de reyes católicos de España. Y él empieza a avanzar sobre los feudos italianos, y cada vez que conquistaba un lugar, entre comillas, él lo que instauraba era un sistema laico. Él nominaba un gobernador y se instalaba un gobierno laico, no ponía un cura a cargo. Entonces bueno, por eso Nietzsche también lo menciona en el Anticristo, ¿no? Es como el tipo que venía a romper con esta cuestión, digamos, del medioevo, justamente, o tan característica del medioevo, del poder de la religión. Teocrática. Desde el seno del poder estaba rompiendo eso. Obviamente el padre no lo dejó, y por eso terminó como terminó, lo terminaron achurando entre 13 tipos en una revuelta, después de que estuvo 2 años preso en España por orden del rey católico de España. Digo, es muy interesante pensar esto. Digo, ahí hay una y definitivamente estoy segura de que Shakespeare conocía la historia de Cesare porque era muy cercana en el tiempo. Digo, y es uno de los príncipes que menciona Maquiavelo en El Príncipe. Y dice, ¿por qué pierde? Porque dependía del poder de otro, que era el poder del padre. El poder económico lo tenía su padre, él tenía otro poder, que era esto que dice Alberto, por eso lo tomé, que era su libertad, su capacidad de decidir. Él dijo, yo no quiero ser cura, quiero ser príncipe, quiero ser duque, que él lo terminó siendo. De acuerdo. No quería ser rey. Hay una cosa bien papa, interesante. Que era lo que quería su padre. Su padre quería que él fuera papa y dijo, yo no quiero ser papa, y por eso terminó pereciendo. Es sumamente interesante pensar en esto. Pues es un personaje que en ese momento todavía estaba. Nosotros, yo ahora les hablo de Cesare Borgia y seguramente dirán, bueno, pará, me tengo que poner a leer, capaz que hay una serie en Netflix que es malísima, no la vean. Pero en ese momento eran sí, es malísima, muy mala. Muy mala, sí. Muy, muy mala, muy mala. The Crown es más shakespeariana, sí. Y mirá si es una historia, la de los Borgia, sumamente interesante, si ahí queremos ver el manejo del poder, sumamente interesante. Claro. Yo solo quería decir una cosa que también me parecía interesante, que es que Hamlet es una obra muy curiosa, porque había un género dentro del teatro isabelino que se llamaba la revenge tragedy, la tragedia de la venganza, que era básicamente Quentin Tarantino, seamos claros, ¿no? O sea, era alguien le hace algo a alguien y la venganza es terrible y sumamente barroca, ¿no? Yo siempre he pensado que Kill Bill es totalmente shakespeariana, ¿no? Shakespeariana total. La novia regresa a vengarse, entonces ya. Entonces, claro, eso daba mucha plata, porque acuérdense que Shakespeare era un autor que escribía para un teatro que pensaba también en la taquilla todo el tiempo. Era esa división que nosotros hacemos entre el arte y la taquilla, pues ahí no existía, ¿no? Como creo que no debe existir tampoco. O sea, era un hombre que pensaba a varios niveles, ¿no? Pensaba en la profundidad, pero también pensaba que había que llenar la sala. Pensaba en el bordero también. ¿Quién cortaba ticket? Por eso Richard Burbage protagonizaba todo. No importaba si estaba gordo, iba a ser de Hamlet. Sí, pues. Entonces, claro, él escoge esta idea porque en el Hamlet original, en la leyenda esta vikinga en la que él se basa, Hamlet no es como el Hamlet de Shakespeare. No. Hamlet es un vengador. Entonces lo que le pasa, que me parece fascinante, por eso creo que es una obra profundamente imperfecta y por eso está maravillosa, que es que de repente a la mitad de la obra, porque a un momento en la obra, casi al segundo acto por ahí, el tema de la venganza como que desaparece, ¿no? Como que nos olvidamos de la venganza y después alguien se acuerda, oye, acá hay... Y claro, ¿por qué? Porque Shakespeare se enamora de ese personaje en su complejidad y le da una complejidad que el personaje original no tiene. El problema es que al final
tiene que volver a la historia de la venganza. Entonces, creo que al final no es que Hamlet se convierte en un hombre medieval, sino que vuelve a ser el personaje que tenía que haber sido, ¿no? Creo que es un poco lo que pasa con la obra, ¿no? Entonces, al final, Shakespeare tiene que atar todos los cabos y, muy a pesar de él, pues lo convierte en algo que originalmente no era del todo. Ahí, por eso digo que es una obra tan compleja, ¿no? Es una obra Porque compleja, me ¿no? gustó. Eso. Me anoté tu frase, profundamente imperfecta. Yo digo que Es profundamente imperfecta. es profundamente imperfecta. Maravillosa. Yo digo que es la que, maravillosamente imperfecta, digo, es la que más errores en términos de dramaturgia, de línea de acción, de línea de discurso tiene de toda Todo. la obra de Shakespeare. Se lo puedo Creo que por eso nos sintetizar. gusta tanto. Claro. Por eso es tan moderna, porque se va para otro lado, porque, ¿no? Es como decir un momentito, pues este señor tenía que vengar al padre, ¿no? Lo está vengando, está hablando de otras cosas. ¿Y qué pasó Se fue a la con él? mierda, ¿no? Como que se fue a la Volvamos, banquina y después tuvo ¿no? que volver. De repente rompió Ahora, la igual, estructura, ¿no? perdóname, Pablo, Rompió le la quiero. estructura. Disculpame un segundito, ahora me decís eso. Quiero terminar porque Sammy hizo una pregunta muy puntual y Alberto dice: yo no sé si termina como un hombre medieval. Y yo digo, quizás, me parece muy interesante tu línea de reflexión, Sammy. Quiero decirte eso, en primer lugar, ¿no? O sea, se plantea como un renacentista, termina como un hombre medieval. Podríamos pensar que sí, o podríamos pensar que él pierde, que en un momento el medioevo se lo morfa, ¿no? Como se lo come, como el medioevo se impone, ¿sí? Y se lleva a ese personaje renacentista. Sí, sí. Si lo pienso ahora un poquito, te juro por Dios a mí que se me ocurrió ahora, no es que lo vengo pensando de antes y te agradezco que esta interpelación, porque puedo pensar que quizás ese es el pasaje también, es un modo de contar el pasaje de Isabel a Jacobo, porque Jacobo es un retroceso, definitivamente es un retroceso para Inglaterra, y la historia lo confirma, después estuvo todo mal, o sea, todo lo que logró Isabel, Jacobo lo hizo pelota. Totalmente. O sea, de alguna manera, eso. Más allá de generar un discurso, puede ser una señal dentro del estilo actoral o del carácter del personaje, ¿no? Porque cómo se interpreta a un filósofo y cómo se interpreta a un guerrero, ¿no? Son dos Ahora, nunca caracteres llega a ser de diferentes. todo un guerrero, ¿no? Pero sí, o sea, es como que vuelve, es que yo creo que ahí se mezclan muchas cosas. Creo que lo que dice Laura es absolutamente cierto, pero también ahí hay un problema de estilos, porque además, ¿quién queda al final? Uno de los personajes más imbancables de la historia del teatro, que es Fortinbras, ¿no? Que es un personaje, para mí, por lo menos, ¿no? Yo además era más joven, Laura, en ese momento. Yo lo que hice en montaje fin era porque cuando pasa todo esto, Horacio empieza a contar lo que pasó y en mi montaje Fortinbras sacaba un revólver y lo mataba. O sea, no lo dejaba hablar, ¿no? Hermoso, me encantó. Sí, muy del momento. No sé si ahora haría lo mismo, ¿no? Pero evidentemente, claro, que lo que triunfa es la Edad Media. Totalmente. No el Renacimiento. Y el relato de la Edad Media. Porque lo que hace Fortinbras cuando entra, dice, a ver, ¿qué pasó? Dice, no, pasó, bueno, ok, listo. Denle, ¿no? Ordena rápidamente y vuelve y construye un relato de Hamlet. Lo que pasa es que termina la obra. Yo, dejemos correr un poquito a ver qué hace Fortinbras con este. Construye un relato de un Hamlet que no es real. Él dice, entiérrenlo como príncipe guerrero. Yo digo, ¿cuándo agarró un arma este pibe? ¿Cuándo salió a campo de batalla? Exacto. La construcción del relato en la política es sumamente importante. Sin construcción de relato no hay política. La versión, ¿no? Eso es cierto, pero escúchame, absolutamente cierto, sí. Después de matar a Polonio, se mata como a 3 más, ¿eh? Que fue el único momento donde agarró un arma. Se pone sanguinario. Pero está bien, la espada en este momento. Pero mira, perdón, hay una cosa que la gente, yo me acuerdo cuando hicimos esa escena, yo decía, claro, esto lo puedes enfrentar de dos maneras, ¿no? Es decir, lo mata de frente, porque lo mata a la primera, ¿no? Porque es una convención teatral, ya eso no se puede hacer, ¿no? Cuando tú haces una obra de teatro tienes que encontrar una cosa que vaya más clara. Entonces, es fuerte Hamlet, ¿no? Yo no sé si yo atravieso una persona con una espada a través de un tapiz y lo mato. Ahí hay una cosa bien interesante, ¿eh? ¿No? Es como la famosa historia de Tosca, ¿no? Tosca mata a Scarpia y lo mata a la primera y tú dices, bueno, o sea, ¿qué? Puedo decir, no, es la convención de la ópera, eso no se puede hacer.
Ahí empieza Tú la tienes que frialdad de justificar, Hamlet. cada vez que eso es un montaje, tú tienes que justificar un comportamiento. Entonces, a mí siempre me ha parecido un tema bien interesante ese de cómo así Hamlet mata a Polonio tan certeramente. Y después sigue hace una conversando mofa. con... Y después Y hace una después, mofa y Sí, con el bueno, cuerpo ahí todo lo que tirado. arrastra el cadáver por el piso, y eso es otro, creo que son más ajá, después, performance, ¿no? y después sigue Es una conversando con la performance. madre Sí. como si no hubiera pasado nada. Es que tú te imaginas el shock de ese hombre. O sea, espero que nunca nos pase, ¿no? Pero si me pasara algo así a mí, yo supongo que entraría en trompo, ¿no? Has matado a una persona, no has matado a la Sí, persona que sí. querías Ahí matar. hay un punto bisagra porque él anuncia que se va a volver loco y prácticamente se vuelve loco de alguna manera. Pero Ese es lo un que me tema parece, complejo. sí, lo que me parece interesante de Hamlet, por ejemplo, desde el punto de vista cinematográfico también, que es algo que a mí particularmente me enamora mucho, es que es como Hamlet se presta a varios géneros, ¿no? Como que lo Claro. puedes hacer más en terror, más político, más familiar, Totalmente. Puedes o hacer un sea, policial con más Hamlet. policial, más Pero es que Shakespeare siempre pensaba que tenía que haber algo para todo el mundo. Es que eso es una Exacto. cosa que a veces nos olvidamos. Shakespeare era un escritor comercial, en el buen sentido un de pop. la palabra, también, tenía que llenar el teatro. Entonces, lo que Absolutamente. hace que él sea tan grande es que hay algo para todo el mundo ahí, ¿no? Desde una historia de amor, toda una historia que Y tiene que acá lo ver con... dice. Y en Hamlet lo dice. En Hamlet, cuando está hablando con los actores, que para mí todo ese segmento de la obra me Sí, parece extraordinario. Sí. Porque parece es que como, hablara yo le Shakespeare. hablaba el otro día con unos amigos, le digo, es como si estuviésemos ahora nosotros haciendo una obra en este momento y digo, che, pero pará, vos decís que a Tolcachir le están pagando el triple en Gobierno Ciudad. Me estás jodiendo, pero yo hace 3 años que vengo pidiendo ese subsidio y no me lo dan. ¿Cómo poner eso en escena? Igual, no puso Tal cual. filtro, él dijo, ¿me estás jodiendo? ¿En serio? Y aparte, es genial. Polonio hace una lista, cuando presenta a los actores, una lista de los géneros que produce esta compañía. Es la compañía de Shakespeare. Pueden hacer de todo. Totalmente. Pueden hacer de Y todo. además Y se quejan de aparte, esto él de los después lo niños, ¿no? dice. Claro. Claro, Sí. se queja de que como me están llenando el teatro con estos pibes, me están cagando la taquilla. Tengo que ponerme a crear otras cosas porque es muy interesante. Esto que contás vos, Alberto, siempre, o que has contado en algún momento, me pareció tan hermoso, esto de que cuando les bajaba la taquilla ponían Tito Andrónico. Claro. La obra de Shakespeare era Tito Andrónico. Cada vez que la taquilla bajaba, Tito Andrónico, con el pastel hecho con los hijos de la reina Tamora, con la niña que le cortaban las manos. Porque claro, era un público que además estaba muy acostumbrado a la sangre. Cuando mataban, ajusticiaban a alguien, dejaban las cabezas colgadas en la torre, ahí en el puente de Londres, para que todo el mundo las viera. Entonces había como una cosa sangrienta, ¿no? Y claro, uno lee Tito Andrónico, es un texto increíble, pero en una época, en toda la época donde se quiso hacer de Shakespeare una venerable figura literaria, Tito Andrónico la escondía, ¿no? La Escribió escondían abajo de la Hamlet, Macbeth, alfombra. Tito Andrónico, Claro. ¿no? Y por supuesto, quien la reflotó, ¿quién pudo haber sido sino Peter Brook? Peter Brook agarró la obra y la hizo con Laurence Olivier. Y de repente fue como ¿no? Pero este señor escribió esa cosa tan terrible. Shakespeare, creo que lo maravilloso de Shakespeare es que manejas todos los géneros y pasas de una cosa absolutamente profunda, compleja, a los chistes de los sepultureros, pasas maravilloso, ¿no? Y creo que una de las cosas que hay que encontrar cuando uno dirige Shakespeare es justamente las distintas vertientes, ¿no? O sea, no tratar de uniformizarlo todo, decir todo, no, es una mezcla. En ese El mingle sentido, mangle, es ¿no? La gran posmoderno, ¿no? confusión. Claro. El mingle mangle. Eso es algo propio de la época y de lo cual Shakespeare se apodera de una manera. Yo capaz que soy un poco fanática con lo que voy a decir, pero yo divido lo que es, o mejor dicho, separo, diferencio o clasifico, porque siempre separar la palabra no está buena, pero digo, como diferencio un poco lo que es la producción de teatro isabelino y lo que es o sea, lo que es el teatro isabelino y lo que es el teatro shakespeariano. O sea, creo que Shakespeare produce dentro del teatro isabelino algo que es absolutamente único e irrepetible. Bueno. Por eso es quien es, por eso estamos 450 años después, estamos hablando de él y nos sigue fascinando y seguimos haciéndolo y lo seguimos investigando y nos sigue rompiendo la cabeza. Porque esto que dice Alberto me parece fundamental de tener en cuenta, que es
todos los géneros, todos los estilos, todas las temáticas. A mí me viene pasando, yo vengo laburando con Shakespeare de manera casi exclusiva desde mis 23 años. Tengo 50, voy por los casi 51. Entonces vos decís, ¿y no te aburrís? ¡No! No, qué va. Más creo que no me va a alcanzar No. la vida. Porque Es como siempre encuentro infinito. algo nuevo. Mira, yo no tengo que ir, Ay. ahora tengo que ir en febrero a Lima. Y trato, por lo menos desde que voy sola, digamos, que no me produce alguien de Lima, sino que voy yo desde acá y voy con una propuesta, trato de encontrar un tema, digamos, que unifique los distintos seminarios. Y en ese caso elegí el sueño. ¿Mm? Alberto, vos que sos un gran conocedor de eso, tenemos manteca para tirar para el techo para hacer 800 seminarios. Estoy tomando solo un tema que obsesionaba a Shakespeare, que eran los sueños. Después si nos ponemos a hablar del tiempo, y bueno, tenemos para hacer. No, Digo, no. claro, y si nos ponemos a hablar de la sexualidad, otra vez, digo, y Otro así, tema. ¿no? Porque realmente No, es es increíble. es inmenso. Creo Es que por eso a inmenso. nosotros nos fascinó. Miren, el primer proyecto que nosotros teníamos antes de pandemia, cuando todavía era presencial, era hacer una obra por estaciones en la universidad, pero íbamos a solo presentar las muertes de Shakespeare, como esa obra, esa película que se llama Theatre of Blood, ¿no? Sí. Y quería yo para acercarnos, y empezamos con las muertes de Hamlet, y nunca más salimos. Nunca pudimos salir de Hamlet, y acá estamos 2 años después, y solo intentábamos entrar a ver alguna parte de las muertes, ¿no? Y nos quedamos con esta obra, y empezamos a trabajar, y hemos llegado hasta acá. Yo quiero agradecerles mucho compartir con nosotros toda la información que tienen. Como ustedes dijeron, es un conversatorio que da para, no sé, para años de conversaciones, porque a medida que también cambian los pensamientos en la época, cambia la manera de enfoque y la manera de ver y de leer a Shakespeare. Hace poco nos enterábamos que yo tengo la versión de Aguilar, de las traducciones de Aguilar, y me escribía algún especialista por Facebook diciendo que ya son obsoletas, ¿no? Que ya no, que ya hoy hay traductores No, especialistas. déjame hacer un pequeño inciso. Dale, dale. El maestro Astrana Marín, con el cual crecimos, teatralmente es obsoleto porque traduce, eso se puede decir, pero es una excelente guía porque traduce realmente lo que dice. Y eso creo que es bueno recordarlo. No sirve para el teatro, no sirve. Pero para sí la sirve literatura, como para referencia. Para la literatura. Sí. Bueno, increíble. En realidad nosotros, yo sobre traductores no sabíamos mucho, y nos empezamos a dar cuenta que qué cosas sí nos convenía y qué cosas no nos convenía, porque nosotros nos enfrentamos al Zoom. Peor todavía, teníamos que hacer entender Hamlet por Zoom, que es terrible, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro primer conversatorio trabajamos en la comedia y vimos cómo los creadores tomaban un texto y de alguna manera lo destruían, ¿no? En el segundo conversatorio trabajamos con 2 personas que trabajaban ligados al texto, Lautaro, que escribe, y Fernando Luque, que es un actor que trabaja muy cercano al texto, que revisa mucho el texto, que recurre mucho al texto, y veíamos como el texto, ¿no? El artista y el texto, y esta vez queríamos ver el contexto. Casualmente cayeron así en ese orden las conversaciones, y por eso que en este conversatorio trabajamos poder y política, y un poco como siempre pasa con Shakespeare, más allá de Hamlet, es que no paras de hablar y no paras de hablar y te vas. No lo puedes separar tampoco. Es que no, uno lo separa o lo deconstruye para poder analizarlo y para poder acceder, pero es como las vistas panorámicas, ¿no? Claro, de un tema sale otro y otro y otro y otro y otro. No, es que es increíble. Yo tengo una teoría, no es mía, evidentemente, pero la cito, que es que, ¿por qué es tan grande, además de su genialidad? Porque hay que aceptar que era un genio, eso también es... Absolutamente. Sí. Es que, claro, cuando tú tienes que escribir una obra que interese a todo tipo de público, pues evidentemente pasan cosas muy interesantes ahí. Entonces él está hablando de cosas, hay unos textos maravillosos a nivel filosófico, entonces creo que eso lo hizo aterrizar en un sentido, ¿no? Y por otro lado, unido a su genialidad, pues. Porque era un genio. Y a la explosión de la época, ¿no? Claro, pero era un teatro que o sea, había que ganar plata. Él compró un montón de tierras. Él cuando se retiró hizo rico con era el un teatro, terrateniente. le fue muy ¿no? bien. Exacto. Al punto de que, no, pero en serio, chicos, o sea, este es un dato, acá vienen los datos de color de la vida de Willy.
Willy compra, construyen el Globe Theater con los elementos del theater, del teatro de Burbage, y luego compra Blackfriars, junto con Richard Burbage y otros más, y hace una trampa legal para que no le quede a la mujer, porque él estaba haciendo mucho más dinero que su esposa, cuando se casa originalmente con esta mujer que tenía mucho dinero. Claro. ¿No? Como esta cuestión propia de la época, ¿no? De que los Es bien matrimonios... interesante. Era un hombre de negocios muy astuto, ¿no? Y todo menos esa imagen que se tiene de este señor que vivía en su Torre de Marfil. O sea, muy distinto. Lo que pasa es que quizá no podemos como mezclar esas dos imágenes como, ¿no? Nos parecen opuestas. Es que eso pasó cuando se convirtió, complementarias. se pasó cuando se convirtió a Shakespeare en una figura literaria. Sí, como academia, como el símbolo de la academia, ¿no? Sí, entonces, claro, ¿no? Ese señor, hace poco creo que, me acuerdo que me reí mucho porque salió creo que hicieron una reconstrucción, y decían algo así como que corporalmente hicieron, no sé, estas cosas que hacen, dijeron, tenía el cuerpo de un carnicero próspero. O sea, era como un señor, no tenía esta cosa, ¿no? Era un señor, ¿no? El dueño de una trattoria, por decirlo de alguna manera. Claro, gordote. Bueno, su muerte también, Claro, ¿no? O sea, las teorías que hay o las distintas hipótesis que hay respecto de su fecha de muerte, que coincide con la fecha de su cumpleaños y que también habría coincidido con el casamiento de con el casamiento de su hija Judith, la menor. Entonces digo, este tipo se pasó de rosca. Sí, porque pues. vivió así. Vivió así, es muy interesante. A mí me enamora eso también, porque digo, bueno, a ver, hay grandes autores, no es el único autor que leo, no es el único autor que admiro, pero creo que lo que más me fascina es eso, ¿no? Encontrarme en la obra esas líneas de pensamiento buenísimas, textos que me llevan a las lágrimas hasta el día de hoy, lo digo en serio. Ayer estaba buscando unos textos y agarré Macbeth y realmente me conmuevo, me emociono profundamente. Por eso rescato lo que decía Alberto, perdón que vuelva un poquito para atrás, respecto de Astrana Marín. Que no lo perdamos de vista. Yo lo tengo acá. Sí, ahí está. Acá. Lo tengo Astrana acá. Ahí anda, sí. Hay que tenerlo. Después tengo un montón de otras traducciones y voy y vengo. Sí creo, y esto creo que lo dice Lautaro Vilo, por lo menos me lo dijo a mí en algún momento, estuvo en el conversatorio anterior, sí está bueno pensar que hay que traducir periódicamente, ¿no? Digo, porque uno cuenta el teatro desde aquí y ahora. Entonces está bueno que se hagan traducciones, no sé, por lo menos cada 10 años, ¿no? Para exactamente dijo lo mismo él, que se tienen que revisar las reducciones. Se tienen que revisar, sí. Se tienen que revisar. Porque cambia totalmente la manera de... El enfoque. De concebir todo, ¿no? El lenguaje, Sí, claro. ¿no? Bueno, gracias, amigos. Gracias. Shakespeare era eso, era como distante, ¿no? Era como algo distante, como algo... ¿no? Entonces, claro, lo lees y entiendes, pero no se puede decir. No, un ser humano no puede decir la traducción de Astrana Marín, porque nadie habla así. Nadie habla así en el mundo. Pablo nos quiere despedir hace un rato. Yo te voy a contar algo, perdón. Pablo. Con Alberto, vamos con las últimas palabras, nosotros nos sentimos como en el living de casa y podemos estar 7 horas hablando o más. Es verdad. Así que tenés que cortarnos así y decir, chicos, basta, terminó el conversatorio. Gracias, amigos. A mí me encantaría seguir conversando. Vamos a ver si armamos algunos conversatorios a medida que avance nuestra investigación. Nos falta... Genial. Y qué bueno que lo estén haciendo, los felicito. Me parece estupendo hacer esa obra. Fue muy duro, que nosotros trabajamos como 3 años de teatro físico y en un momento dijimos, se acabó, vámonos a enfrentar al más duro y vamos con todo y lo que nos dure y como lleguemos. Entonces, sí, ahorita nos faltan, vamos a enfrentarnos al acto 2, 4 y 5 para cerrar la obra y ahorita vamos a grabar el acto 3 con lo que nos dé pues los medios que nos están dando ahora, ¿no? Y con la información que nos da usted, que nos han dado ustedes y los compañeros y los amigos también investigadores que nos han acompañado en los conversatorios anteriores, va a ser mucho más rico nuestro análisis y nuestra presentación. Muchísimas gracias de todo corazón. Si alguien tiene alguna palabra... Gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias. Y adhiero todo lo mejor, claro. Suscribo a todo lo que está diciendo el maestro. Felicitaciones, los mejores deseos. Realmente, qué huevos meterse así con esta hora, ¿eh?
Gracias, Muy bien. Eugenio, voy a contar una Gracias. historia chiquita Laura. para cerrar. Por favor. El maestro Eugenio Barba, cuando estábamos en el ISTA, dijo, si uno no quiere hacer Hamlet, no es una persona de teatro. Exacto. Y a mí me entró una Coincido. culpa horrible, porque en ese momento yo nunca había pensado en hacer Hamlet. Pero mira tú, ¿no? Entonces sí tienes razón. Sí. Es un texto con el que de alguna manera en algún momento de tu vida tienes que lidiar, ¿no? Tienes que enfrentarte, así es. Acá estamos. Gracias a Transitarlo todos. con el Suerte. mayor y mejor disfrute posible, porque Exacto. realmente es extraordinario. Sí, es extraordinario, es Es extraordinario. extraordinario. Nosotros les vamos a contar de nuestros avances. Apenas tengamos Bien. algún avance, le vamos a mandar Vale. nuestras versiones a Mateus. Gracias. Genial. Un beso a todos. Muy bien. Muchas Gracias a gracias, todos. Laura. Gracias, Chao. Alberto. Gracias a Chao, todos. doctora, te Gracias. veo pronto. Chao, Nos doctora. vemos, nos maestra, vemos en doctora. breve, luego Nos te vemos escribo. pronto. Chao, chicos. Suerte. Gracias, Chao. cuídense. Gracias por todo, chicos. Adelante, Gracias. chao. Sí.